Bienvenidos a Voces de Fe, un espacio donde exploramos las dimensiones profundas y transformadoras de la fe, sus manifestaciones en la vida cotidiana y su impacto en nuestras comunidades. La fe es la certeza en lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Es una fuerza poderosa que nos impulsa a creer y a actuar más allá de lo visible y lo tangible. Hoy reflexionaremos sobre la fe a través de la vida de Abraham, un personaje bíblico cuya confianza inquebrantable en sus promesas de Dios le permitió dejar un hogar y emprender un viaje hacia lo desconocido. Su historia, relatada en el libro de Génesis, nos muestra cómo la fe puede guiarnos en momentos de incertidumbre y nos anima a confiar en un propósito mayor. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre la fe, donde compartiremos historias inspiradoras, analizaremos textos sagrados y escucharemos las voces de quienes viven su fe día con día. Bienvenidos, esto es Voces de Fe. Sean bienvenidos a este espacio edificante para cada una de la vida de los entrevistados y de los congregantes de nuestra casa de oración. En esta ocasión, ya con la gracia del Señor y un poco más de producción de nuestro lado, tenemos el placer de tener como invitado en esta tarde a Enrique Chino, un líder dentro de la casa de oración, una persona que se ha erguido como un testimonio viviente del poder reparador de nuestro Señor. Entre las muchas trayectorias que tiene Enrique dentro de la casa de oración, podemos destacarlo como un varón esforzado, un varón que podría caber en la etiqueta de aferrado, pues a pesar de las adversidades el enemigo no ha podido llevarlo fuera de la casa de oración y mucho menos del evangelio. Le damos las gracias a Enrique por permitirnos este espacio. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación que me hacen, gracias por este espacio que se está abriendo para cada una de las personas que han sido llamadas por Dios, han sido seleccionadas por Dios y estamos en el camino de Dios. Así es correcto, estamos en el camino del Señor. Y primero que nada preguntarte la pregunta de cajón en este programa. Cuéntanos cómo conociste al Señor, cuéntanos el momento exacto de tu vida donde el Señor se para delante de ti, se presenta ante ti, te seduce, te marca como suyo. Cuéntanos cómo viviste tú ese poderoso testimonio donde el Señor te reclama como suyo. Bueno, creo que mi testimonio voy a ser un poco compacto porque yo soy muy extenso, ¿no? para compartir. Creo que vengo de una familia en la cual no se conoció a Cristo, no se impartió el quién era, el cómo acercarnos, en verdad desconocí muchas cosas de parte de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, muchas cosas que no sabía, ¿verdad? Creo que mi llamado, doy gracias a Dios por la vida de una hermana que fue usada como mensajera para llegar a ese mensaje. Pero antes de eso, no omito el que mi mamá se empieza a acercar a Dios, empieza a buscar a Dios y ella me invitaba, me hacía invitaciones de decir, acércate a Dios, ven, vamos, ven para que lo conozcas, ven para que escuches su palabra, te va a ayudar demasiado. Era muy duro, porque yo sí era muy duro al decir, hasta que tú cambies, hasta que yo vea que tú cambias, yo me acerco. Pero yo no sabía que el Señor estaba poniendo su mano y su mirada en mí, y fue como decir, que no te importe alrededor, ve tú, porque llega la hermana Guille, una congregante más de la casa de oración, entrega un mensaje y debido a ese mensaje me acerco, llego a la iglesia, llego a la congregación, casa de oración de Nacer, fue usada. Pero antes de eso, cabe resaltar que nosotros nos conectamos de lunes a viernes mediante la aplicación de Meet, tenemos estudios, y fue lo primero que me atrajo, fue el primer enamoramiento que Dios tuvo hacia mi vida, porque yo escuchaba los estudios, no compartía nada, pero escuchaba y me quedé atrapado. En ese momento me atrapó el Señor, me atrapó y me gustó escuchar y escuchaba, y fue un proceso hasta esa parte pues, muy agradable para mi vida, porque aprendí muchas cosas mediante esos estudios, conocí quién verdaderamente era Dios, no era el Dios que nos hablaban en el mundo, sino empecé a conocer que realmente Él existe, que realmente Él vino a dar la vida por nosotros, que realmente es el único que pues nos puede juzgar, porque había muchos señalamientos fuera de la iglesia, fuera de casa, la misma familia,
señalamientos de es que pues, no daban un peso por uno, ¿verdad? Pero Dios dijo, a él lo seleccionado, a él lo escogido, pues lo voy a mandar a traer. Y fueron lazos de amor, pero también entre esos lazos de amor hubo un lazo de dolor, una prueba muy fuerte en la cual Dios permite que sea tocada mi vida, pero eso ya fue después del acercamiento. Después de eso empezábamos a congregarnos en un tiempo difícil, fue un tiempo donde había COVID, donde se habían cerrado congregaciones, fue un momento muy difícil porque en ese momento pues no había reuniones, no eran permitidas las reuniones en conjunto, congregarse estaba pues en ese momento pues detenido, ¿no? Se había detenido debido a la pandemia. Después de eso me acerco y en ese momento el Señor entrega una palabra, un mensaje por parte de la pastora Busada, y se entregó un mensaje donde decía el Señor, yo no sé por qué, pero por medio de ti, toda tu casa me va a conocer, por medio de ti todos se van a acercar sin saber lo que iba a acontecer después. Eso fue solamente el afianzarme, la prueba que pasé, lo que yo viví fue algo, pues a lo mejor para algunos fuerte, pero yo creo que en mí era necesario que yo entendiera que Dios es un Dios de milagros. Cada testimonio de las personas que han estado aquí con nosotros y nos han contado cómo el Señor les sedujo termina siendo retroalimentante y sobre todo edificante para los oyentes y para nosotros mismos, porque no tenemos dudas de que el Señor usa distintas formas y métodos para seducir a sus hijos, para volver a traerlos a casa. Tenemos conocimiento de tu relación, que eres casado, que tienes 2 hijos. En ese sentido nos gustaría preguntarte cómo encuentras el equilibrio entre servirle al Señor y no fallar en tu matrimonio, y cómo llevas en práctica el amor al prójimo a través de tu familia. Pues creo que de principio fue complicado ese equilibrio. De cierta manera, yo fui el primero que se acercó a la iglesia, fui el primero que se rindió delante del Señor, fue el primero que tomó la iniciativa de decir, voy a conocer, voy a acercarme, voy a descubrir en verdad lo que es Dios. Pero fue una lucha porque de parte mía yo me rindo y el Señor hace que me rinda delante de Él. Me acerco, me congrego y después mi esposa un poco renuente de, no, pues a mí respétame lo que yo creo y tú, no importa, tú dale, ¿no? Tú acércate. Sin saber que Dios estaba preparando algo para nosotros, ¿verdad? Para nosotros fue un proceso de, yo vengo o salgo de una ruptura familiar, error mío, cometí un error. Yo como esposo fallé, adulteré, me costó mucho trabajo volver a recuperar el amor de mi esposa. En ese momento era solamente un hijo, tengo 2 hijos, nada más era mi hijo Alan, ¿no? Que era volver a generar ese ambiente en la familia de decir, pues quiero tener a mi familia junta, ¿no? Y gracias a Dios empecé a trabajar, empecé a esforzarme, me acerco a Dios y ella no quiso saber nada en ese momento. Al inicio fue muy complicado decir, pues a mí respétame, porque muchas veces nos tomamos en serio el tema de creencias o tradiciones y no le damos ese paso al Señor, que venga, que nos hable y que se muestre tal cual es, ¿no? Y creo que ese proceso fue complicado en el hecho de esos 2 choques, donde yo empiezo a conocer la verdadera esencia, el verdadero ser de Dios, y ella consumida o entrada en esas tradiciones, ¿no? En cuestión de un Dios de tradición, y fue un choque muy fuerte, ¿no? Pero realmente puedo asegurar que toda esa batalla fue de Dios, no fue de mí. Yo simplemente cumplí con acercarme y empecé a pedir. Mi ilusión era acercarme, que mi familia sí estuviera conmigo, pero fue un proceso también muy difícil porque ya aún estando los 2 unidos delante de la presencia de Dios, pues hubo ese momento donde decíamos, y llegó la pregunta a uno al otro, ¿no? Ella hacía la pregunta de, oye, ¿tú me amas? Y yo decía, ¿pero por qué me preguntas eso? Ya, no, pues es que, no sé, fue así un mover.
Y yo le decía, pues yo te contestaría con la misma pregunta, en verdad, ¿me amas? Y fue así como que mirarnos los dos y analizar si en verdad nos amamos. Si en verdad ese amor que nos teníamos desde un inicio seguía fluyendo, seguía ardiendo, seguía encendiendo, porque sabemos que el amor no se acaba, el amor se apaga, se enfría. Pero nos quedamos viendo los dos y decir, ¿sí me amas? Y yo, sí, no sé, no te puedo contestar. Y de mi esposa hacia mí fue, es que tampoco sé. Y fue un proceso muy difícil para poder llevar ese matrimonio al orden de Dios, porque nosotros vivíamos en unión libre. Todos sabemos que es fornicación ya en el mundo, bueno, en el caminar de Dios, ¿no? En el caminar de Dios sabemos que eso es fornicación, ¿no? Sabemos que eso va fuera de las leyes de Dios, estamos fuera de las leyes de Dios. Entonces fue un proceso de volver a reactivar, volver a avivar ese amor, volver a hacer lo que no hacíamos, en cómo nos enamoramos, volver a empezar de cero, de decir, pues tenemos que amarnos, tenemos que demostrar verdaderamente el amor, para que ese amor se vea reflejado en nuestros hijos también, porque el hecho de también tener hijos pequeños, pues es muy bueno, sí, pero también es una gran responsabilidad, porque tú naces en cuna cristiana y tienes una mayor responsabilidad, porque muchas veces o las amistades o el mundo seduce a tus hijos, a tu familia y los lleva a perdición, porque yo sé que ha habido muchos testimonios en el cual pues la familia se desune, ¿no? Estoy en ese proceso de seguir trabajando, de seguir esforzándome para que mi matrimonio, claro lo dice la palabra, que en mi casa y yo sirvamos al Señor. Y creo que ese es un proceso que todavía llevo día a día, ¿no? Pero gracias a Dios sigue dando victoria, gracias a Dios seguimos viendo su mano, gracias a Dios seguimos viendo lo que dice su palabra, que es un cordón de 3 dobleces. Cuando Él está con nosotros, Él es ese tercer cordón que no se va a romper fácilmente. Y cordón de 3 dobleces nunca se va a romper, nunca se va a desunir, pero gracias a Dios por ese privilegio que nos da a nosotros de poder ser ese soporte cuando alguno de los dos pues está cansado, o alguno de los dos ya no puede, o alguno de los dos siente que desfallece. Y pues es lo que puedo comentar como hogar, Es un poderoso testimonio para aquellas personas que están ya en el matrimonio o a punto de vivirlo. Sabemos que el Señor tiene que ser esa roca fuerte sobre la que se pueda afianzar en los matrimonios. Y qué interesante saber tu perspectiva de cómo vives tu relación y cómo lo equilibres con el servicio del Señor. Vamos a entrar a un tema no muy tocado dentro de las iglesias, pero que sabemos que abunda y sobreabunda en las iglesias, para desgracia de nuestro Señor. Cuéntanos si has tenido algún percance personal con algún congregante. Cuéntanos si has tenido una situación en donde hayas tenido una dificultad para poder llevar a cabo el mandamiento del Señor de ama a tu prójimo. Y cuéntanos cómo has lidiado con eso y si ha sido difícil y si ha sido una verdadera piedra de tropiezo esas dificultades y roces entre congregantes. Bueno, ese roce entre congregantes, te puedo decir que lo viví desde casa. Porque ha sido muy complicado lo voy a poner así, mamá, hijo, una relación muy inestable, donde chocábamos mucho, donde decíamos, no, con el perdón del espacio, pero había momentos en los cuales los dos nos enojábamos y mentábamos 10 de mayo, perdón, pero es real, o sea, caminas sin Cristo, caminas sin Dios, no sabes el valor de honrar a papá y a mamá. No sabes el valor que tiene el ama a tu esposa, cuídala como ese vaso frágil que Dios te ha entregado. Empezó con la familia, con el hogar, con la casa. Mucho antes de que yo fuera probado o pasara por una prueba, tuve un roce con mis hermanos, entre ese roce con hermanos, hubo un roce con mamá, y ha sido muy complicado, muy difícil, pero doy gracias a Dios porque la victoria que Él está dando, o el que nosotros podemos ahora reflejar, no es lo que vivimos en cierto momento. Te puedo comentar que ese es el primer roce que tuve yo con un hermano en Cristo, porque fue desde la misma casa. Dice el Señor que desde los mismos de casa son los que se levantan, o los mismos de casa son con los que tienes que trabajar, y Dios trabaja contigo. Es decir,
después de poder restaurar esa relación con mamá, llegó un arrepentimiento, donde cuando yo fui bautizado, en ese mover, llegó ese mover, en ese lugar, después de salir de las aguas, mamá y yo nos bautizamos, fuimos bautizados, y en ese momento el Señor, ahora te toca orar por mamá, pero lejos de decir, pues vas a orar por mamá, el mover del Espíritu fue diferente. El Espíritu Santo fue, arrepiéntete, pídele perdón a mamá, pide perdón por todas esas faltas que cometiste, por todas esas malas palabras que tú dijiste, por todo eso, y lejos de decir perdón, fue un, perdóname mamá. Y creo que desde ahí empieza, en la casa, en el hogar, con mi esposa, fue, perdóname esposa, perdóname amor por el error que cometí, perdóname por esa falta que tuve, porque yo fui el causante de esa ruptura. Como tal, los dos fuimos partícipes para que todo en cierto momento se pausara esa relación, se fracturara esa relación, y fue muy difícil. En cuestión de los hermanos, también con los hermanos fue perdón, ¿verdad? Fue perdón. Y nos llevó el Señor pues a lo mejor no todos nos congregamos, no todos asistimos en este lugar en el cual Dios me ha plantado, pero sí te puedo decir que hay una relación mucho más estable, una relación mucho más agradable, porque vivíamos mal. Cristo no era el centro del hogar, y cuando Cristo no es centro del hogar, pasa lo que dice la palabra, no pasas a ser sabio, pasas a ser ignorante, a no conocer lo que dice en su palabra. Creo que es en Mateo donde dice que la casa que no está cimentada en Cristo, en la roca, vendrán tormentas, vendrán vientos y va a caer. Y creo que esa casa estaba a punto de caer, pero Dios llegó y a ver, yo voy a ser su centro, empiecen a edificar, porque no es, yo aquí estoy, ya llegué a la casa, ya llegué al lugar, empiecen a edificar. Y fue muy difícil ese proceso de entre los hermanos. También cabe resaltar que llegó un momento en el cual hubo una fractura de la iglesia, hubo un golpe muy fuerte. Voy a omitir nombres para que no... Hay gente que le gusta buscar y no, pues si es tal, es este, no. Y no se trata de eso. Llegó la fractura y a alguien que yo tenía en una estima muy alta, pasó de estar en esta estima a estar acá. Y es de los casos o de las cosas más fuertes que yo puedo compartir en una iglesia. ¿Pero por qué? Porque yo tenía la mirada puesta en esa persona. No era en Dios, no era en Cristo, no era en aquel que pues, nos está llevando de la mano, era en esa persona. Y mi enfoque estaba así, decir, aquí está, esta es la persona, este es mi enfoque. Cristo acá está, pero mi enfoque está aquí. Llega ese momento en el cual digo, pues me duele en ciertas acciones, porque esa persona, lejos de tener amor por Cristo, porque yo después de eso lo entendí, pero lejos de tener el amor por Cristo, tuve el amor por una familia, la cual pues fue partícipe de esa separación de dos grupos. Y fue un choque y fue muy fuerte, sí, pero de cierta manera el Señor me llevó a decir, perdona, necesitas entregar ese perdón. ¿Por qué? Porque si tú no entregas ese perdón, yo no te voy a perdonar, porque también tú cometiste faltas, también cometiste error. Y en ese proceso también puedo reconocer que llegó un daño a la pastora de mi parte, pero fue un proceso también donde dice el Señor, es necesario que pidas perdón. Fue un mover así antes de la boda, porque gracias a Dios nos casamos, nos pusimos en orden con mi esposa, pero en ese momento llegó el mover de decir perdóneme también porque le he fallado, perdóneme también porque he cometido errores, perdóneme también por el hecho de caer en todo ese tema que vivimos. Todos los congregantes saben a qué me refiero, qué tema vivimos, qué separación hubo, pero fue muy fuerte para mí poder perdonar a esa persona a la cual yo tenía una estima grande, porque yo decía, pesó más una familia que el servicio de Cristo, pesó más un hogar el cual pues realmente yo puedo decir, hubo muchos ataques de su parte para nosotros, ¿verdad? Hubo mucho señalamiento, hubo mucha crítica, hubo mucho cuestionamiento, hasta llegaron comentarios de, es que eres el favorito de la pastora.
Y digo, no somos favoritos, pero ciertamente la pastora o el pastor o los hermanos se fijan quién en verdad está sirviendo a Cristo, y es muy visible que tú veas quién realmente dice, bueno, el hermano me falló, lo perdono, sigo adelante, no pasa nada, aquí seguimos. Pero hay gente que no, hay gente que ha decidido mejor, me doy media vuelta, me retiro de la iglesia y ahí quedó Dios. Y Dios paga los platos rotos cuando es más fácil yo llegar y decirte, oye hermano, ¿qué crees que me ofendió esto de ti? Perdóname, vamos a arreglar las cosas. Yo sé que no va a ser en el momento. ¿Por qué? Porque traes la emoción, traes el enojo, traes lo que estés sintiendo. Pero es necesario pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ya me lastimó. Señor, ya lo viste. Señor, ya me falló. Pero es necesario decir, bueno, Señor, yo hago lo que tú me digas. Y en ese proceso siempre ha sido perdona. Y si cometiste una falta, pide perdón también. Porque también nosotros a veces indirectamente con gestos, con palabras o con comentarios dañamos al hermano. Es correcto. Y es necesario que sigamos trabajando en eso, porque realmente sabemos que nosotros no somos perfectos, pero estamos queriendo alcanzar esa perfección que fue Cristo. Jesús caminó en este mundo y Él nos dio una clase. Aquí está. Todo el Nuevo Testamento nos habla de lo que Él hizo. Dice, yo perdoné. Yo no tenía que haber perdonado, porque me señalaron, porque me escupieron, porque me engañaron, pero tuve que pedir perdón. Tuve que tener esa humildad que el Padre me dio, de decir, tengo que perdonar, pedir perdón, y también, pues no ser grosero, no hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque realmente Él nos dio claro ejemplo de qué se tiene que hacer en esos casos. Él nos deja una enseñanza tan clara que yo digo, lejos de decir, dice, ama a tu enemigo, y los que te maldicen solamente bendícelos. O vamos más profundo, donde el Señor dice, y si ya te hirieron la mejilla derecha, pon la izquierda. Pero a veces se nos dificulta, a veces no, es que a mí me hizo y a mí me la paga. Y eso nos habla acerca de que quieres venganza, quieres ser tú un juez, quieres ponerte en la silla del juez cuando pues, a ti no te toca, o a mí no me toca. Generalizo, porque eso muchas veces nos ha llevado a tener estos pequeños roces donde nosotros queremos que las cosas sean a como nosotros decimos, y creo que Cristo no hizo eso, Jesús no hizo eso, y creo que es necesario que sigamos trabajando en unidad, pero tolerarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, porque es algo que puedo decir que he ido aprendiendo. No he aprendido en su totalidad, pero sí he ido aprendiendo cómo tratar con cierto hermano, cómo tratar y dirigirme a cierta hermana, cómo tratar de expresarme con aquellas personas que pues vienen a buscar a Dios. No vienen a buscarme a mí, no vienen a buscar a la pastora, no vienen a buscar al hermano, vienen a buscar a Dios. Hay necesidad de Dios, y creo que hacía un comentario con el pastor, ¿no? O con el compastor, que es Tony. Yo le decía, pues es que realmente me quedé sorprendido con la última capacitación que tuvimos de un evento, donde decía, es que tú estás abrazando bebés. Es que es la primera vez que llegan, y ¿qué hace Jesús? Jesús dejó una parábola del hijo pródigo, cómo recibe el padre al hijo pródigo, aquel que andaba perdido, aquel que andaba en el mundo. Y dice, ¿qué fue lo que hizo? Pues vestirlo con las mejores ropas, que hacerle el mejor banquete, abrazarlo, no criticarlo ni señalarlo, simplemente abrazarlo. Es lo primero que tenemos que hacer, y es algo que hemos aprendido, pero sobre la marcha, sobre el camino. Es muy distinta la forma en la que una persona visualiza a los congregantes y cómo una persona visualiza su vida con Cristo, pero has dicho algo muy cierto. El Señor nos ha enviado a recibir a todos con brazos de amor, abrazar a esos bebés que apenas van caminando en el Evangelio. Es algo muy hermoso, y en ese sentido nos gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu vida cuando te cruzas con un no converso, con un no creyente, que a pesar de que escucha tu testimonio, que es muy poderoso, que te escucha predicarle del Evangelio, se sigue aferrando a la parte donde él dice que Dios no existe, que Dios no está en su vida? ¿Cómo ha sido lidiar con esas personas que se quieren acercar a tu entorno, y cuál ha sido tu palabra entregada hacia ellos? Bien, creo que en este mundo está muy dominado por el hecho de no creo en Dios, creo más en la ciencia.
No creo en esa fuente poderosa que tú me estás hablando, ¿no? Todo eso empieza desde casa. Yo voy a enfatizar un poquito en casa, porque esas fueron las luchas que tenía de principio en casa. Nosotros repito, caminamos fuera del Evangelio, caminamos fuera de Cristo. Y los cuestionamientos muy duros de uno de mis hermanos tenía mucha abundancia, mucha finanza, tenía un buen trabajo, una buena estabilidad, tenía su esposa, tenía su hija. Y su respuesta cuando yo le dije, pues, no recuerdo qué tema fue, pero fue un tema de finanzas. Y le decía, gracias a Dios por lo que tienes de trabajo. No recuerdo cuál fue el tema, pero de ahí partió esa conversación, ese roce que tuvimos. Fue un roce en el cual él me decía, no, pero pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Todo esto que yo tengo, mira, todo esto que yo gané es debido a mi esfuerzo. Todo esto que yo tengo, pues es gracias a mí. Esto es por mí. Esto no es por Dios. Y yo me quedé en ese momento ya. Me llené de enojo, ¿no? Porque, ¿cómo te atreves a decir eso? O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir que pues es en tus fuerzas, es por ti, tú eres el que está trayendo eso? Creo que ese tema es muy complicado hasta tocarlo en el trabajo, porque en el trabajo hay mucha gente que pues te escucha y te toma de algo, pero después tiene alguna necesidad y recurre a ti. Me ha tocado también en la calle, hay momentos en los cuales voy a también enfatizar un tema con una señora. Yo venía en el taxi, yo venía en el transporte de regreso del trabajo y vi que esa mujer estaba llorando. Y yo dentro de mí, el Señor, dale una palabra, dale, no platicar el testimonio como tal, pero solamente una palabra. Y la señora no llorando. Y yo me quedé, ¿pero qué le digo, Señor? Pues no sé qué decirle. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y en ese momento solamente fue para tomar su mano y decirle, confía en Dios. Ponga lo que está pasando en los manos de Dios y Dios le va a ayudar. Y en ese momento, si de por sí la señora venía llorando, venía lastimada, yo pude sentir en su mano que venía lastimada. Pude sentir ese sentimiento de decir, algo que le hicieron muy duro a esa señora. Pero ella fue, gracias, joven. Y siguió llorando, pero lloró más fuerte. Yo decía, ¿cómo Dios te usa con esas personas que no conocen a Dios, que no tienen esa noción de quién es, quién eres? Ha habido un testimonio por regreso con mi hermano. Cuando yo paso una prueba muy difícil, cuando fue a tocar mi cuerpo, cuando estuve a punto de morir, mamá él comentó algo y dijo algo fuerte, ¿no? Si en verdad tú existes, salva a mi hermano. Si tú en verdad existes y en verdad tú puedes hacerlo, salva a mi hermano. El mismo hermano que les comento al principio fue el que dijo, él decía, yo en mis fuerzas, y yo todo lo puedo, y yo lo voy a hacer, y yo, gracias a Dios, pues, gracias a Dios, no, ¿por qué? Porque esto es mío, porque esto yo lo gané. Y fue un choque después de escucharlo decir, si en verdad existes, sálvame. Si en verdad existes y me demuestras, sálvame. Ha sido muy complicado cruzarme con esas personas fuera de la familia, porque hay mucha gente que toma como aleluya, como ahora ya eres santo, o llegan esos comentarios de ya te crees perfecto, ¿no? No es que me crea perfecto, soy una persona imperfecta que busca esa perfección, soy una persona imperfecta que se está acercando a la fuente correcta, la cual me está enseñando cómo cambiar ciertas cosas, ¿no? Y creo que ese ha sido muy fuerte. También el testimonio que di después de que pasé esa prueba difícil, más adelante os voy a platicar si me permiten, pero creo que el testimonio que yo tenía antes con la familia era de una persona que desecha no, él ni le hable, no,
de cierta manera hubo comentarios que no me los decían directamente, pero bastaba con ver la actitud de esas personas, y después de ver la actitud cuando empiezo a cambiar mi forma de ser fue de, no, pues ya te les daba gusto saludarte, les daba gusto decir, ven, acércate, bueno, ahora sí ya me es grata tu presencia, ¿no? Pero ha sido muy difícil también, ya una vez portando una esencia diferente por parte de Dios, acercarte a esas personas, porque hay personas que no quieren nada de Dios, no quieren saber nada de Dios, no quieren conocer a Dios, y todos sienten que en el mundo todo está bien, pero hay cosas que hay un vacío en cada uno de nosotros que se tiene que llenar, pero no se va a llenar con dinero, no se va a llenar con posesiones, no se va a llenar con ciertas cosas que el mundo te ofrece, no se va a llenar porque te sientas incluido en un cierto grupo de personas, no se va a llenar, no se va a llenar. Y puedo dar testimonio de ciertas personas que han tenido todo y no han tenido. Ha habido gente que ha tenido mucho en sus manos, ha tenido mucha posesión, muchas riquezas, y es parte de la familia, y es familia mía, que tuvo casa, tuvo coches, tuvo muchas cosas y lo perdió. ¿Pero por qué lo perdió? Por no encontrar ese sentido de la vida, no encontrar ese sentido de, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Quiso llenar, lo puedo ver así, que queremos muchas veces llenar nuestro ego, alimentar ciertas cosas que no nos edifican, y es algo que he ido aprendiendo. A lo mejor no tengo mucho, pero lo que tengo, gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios por lo que me das, pero lo disfrutas de una manera diferente. Y aquellas personas que necesitan encontrar qué es lo que les va a llenar ese vacío que tienen, porque hay mucha gente que se siente como yo me sentí en un momento, con ese vacío de nada lo llena, nada lo llena, y el alcohol no lo llena, y las mujeres no lo llenan, y los amigos no lo llenan, y yo estaba vacío, pero mucha gente igual lo mismo, están vacíos, pero no reconocen que ese vacío solamente lo llena. Siempre es el Señor el que lleva a buen puerto la restauración de los no creyentes y de los inconversos. A la mitad de esas discusiones, pláticas y ministraciones, siempre es el Señor el que encuentra el punto correcto y las palabras exactas para que podamos llevar a las personas a su santa y divina presencia. Vamos a meternos a cosas del Evangelio, palabra viva. Vamos a preguntarte cuál es el personaje bíblico con el que más te sientes identificado, y qué cita bíblica tendrías que entregarle a una persona que va entrando por primera vez a la casa, a los brazos de papá. ¿Qué cita bíblica le entregarías para que se sienta motivado y querido? Y contamos tu personaje. Creo que hay un personaje que yo pensaba que era nada más cuento. Si yo pensaba que era solamente, pues es un cuento, ¿no? Es un personaje, o lo sacaron de una caricatura, y escuchaba mucho de David Goliat, pero no sabía quién era. No sabía realmente la vida que él tuvo, no sabía lo que había pasado con él, pero en cierto estudio de varones nos conectamos, empezamos a escudriñar la palabra, y creo que es un personaje que se me ha quedado muy grabado. ¿Por qué? Porque ciertamente llega un profeta a la casa, de Abisaí, creo que sí, de Abisaí, llega a su casa y empieza a buscar a sus hijos, porque Dios ya había puesto la mirada en esa casa, en ese hogar, donde ya el profeta iba con la indicación de tienes que ungir a ese hijo, a quien yo te diga, tienes que ungirlo. Pero en esa casa había varios varones, tenía varios hijos de este hombre. De cierta manera, David era el que cuidaba las ovejas, porque era muy pequeño, porque él no tenía aptitudes de guerrero, y todos los hijos mayores peleaban con el pueblo de Israel. Con el pueblo, en ese momento tenía el reinado Saúl. Fueron ellos los que estuvieron en la casa cuando llegó el profeta, y el profeta llegó a presentar supuestamente holocausto, pero no llegó a cuidar uno de sus hijos, porque había sido elegido como rey de Israel. Él, de cierta manera, llega el profeta empieza a llamar a los hijos, ninguno de los hijos era, y en ese momento le pregunta a este hombre, dice,
¿son todos tus hijos? Y él dice, no, me falta el que anda cuidando el ganado, o bueno, las ovejas. Y después lo mandan a traer, llega David y en el momento en el que entra, Dios le dice, ¿por qué me causa mucho impacto? ¿Por qué me causó mucho impacto ese hombre o ese personaje? De cierta manera voy a explicarlo, ¿no? Yo vengo de una familia también en la cual pues, hubo una relación mágica, ¿no? Estaba el hijo, pero desapareció el papá se fue por cigarro. De cierta manera no tenía esa figura paterna. No tenía porque ahora puedo tenerla en Cristo. Ahora puedo tenerla en Dios. Pero no tenía esa figura paterna. Como también me sentía despreciado. También el hecho de que yo fui muy rudo, fui muy rebelde, pues vuelvo a repetir lo mismo que al principio. Toda la gente como que me decía a un lado, ¿no? Decía, no, pues por ahí no damos un peso, ¿no? Hazlo a un lado. Y creo que ese personaje me dio a entender eso. Que para lo que el mundo es desechable, para Dios es muy importante. Y cuando Dios fija la mirada en alguno de los elegidos, alguno de los escogidos, alguno de aquellos quien manda a llamar, pues me ha quedado muy claro, ¿no? En esa historia me quedó muy claro porque siendo despreciado por el padre, yo así me sentía despreciado por mi padre porque yo decía, ¿por qué no quiso estar con nosotros? Pero eso me ha tocado sanarlo y ese personaje también me ha enseñado a ser valiente, que aún sin importar tus aptitudes, sin importar tu, vamos a decirlo, tu descripción física, cómo eres, si eres chaparro, si eres alto, si eres gordito, si eres flaco, sin importar nada de eso, pues fue muy usado, ¿no? También cometió muchos errores, pero fue muy usado. Fue un partir de, aquí se termina un reinado, aquí empieza otro, pero yo escogí a uno, ¿por qué? Porque yo lo escogí porque quiero mi corazón, y Dios lo deja escrito. Fue conforme a mi corazón, yo miro el corazón. Mucha gente, no sé si abra la Biblia, no sé si encuentre a ese personaje en el libro de Samuel, primera de Samuel, ahí busquen, ahí tiene que estar, ahí está, ahí no se va a perder David. Los invito, los exhorto a que ustedes abran una Biblia, a que ustedes lean el personaje, porque es muy fácil yo decir, mira, te voy a dar la cita y la encuentras, no, hay que buscar esa alma, hay que buscar ese libro, hay que adentrarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado historias y no sabemos de dónde son, de dónde provienen, en qué lugar se encuentran. Pero que ese profeta, o bueno, ese rey, fue el que más me causó pues, un impacto grande en mi vida, porque repito, todo lo que me tocó pasar, el ser despreciado por el mundo, el que el mundo no apostara por uno, que no se apostara por uno y decir, bueno, aquí te he elegido para que tú vengas delante de mí, para que tú seas usado por mí, porque no es que yo quiera darte a entender que tengo que, yo soy escogido, elegido, no. Dios me eligió, pero Dios también me está diciendo qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. También he cometido errores, he cometido fallas como David, ese rey David, y también he tenido aciertos y victorias, y es algo que pues sí me ha marcado mucho, he aprendido mucho de ese personaje, y también de cierta manera hay un área en la cual él falló, ¿no? Y que fue la falta de paternidad. Y recalcábamos eso en una reunión que tuvimos en Ciudad de México, donde se tocaba ese tema. Todos hablan de todo lo bueno que hizo, pero en ningún momento hablaron acerca de la falta de paternidad. Y era algo que yo estaba teniendo en cuenta de decir, bueno, si mi papá tuvo falta de paternidad conmigo, pues ¿por qué no voy a tener con mis hijos? Si Dios me está instruyendo para que yo instruya a mi hijo, pues entonces ¿por qué voy a cometer los mismos errores? No fue, bueno, aquí está la enseñanza, tienes que absorber todo lo bueno, todo lo malo que hizo, deséchalo, porque también si tú lo cometes va a haber consecuencias. Esa falta de paternidad también David cometió ciertos errores y también fue, decírtelo, él pagó por sus mismos errores, él pagó sus consecuencias y su casa se destruyó, ese matrimonio se destruyó
Y eso es algo que yo no quiero para mi familia, yo no quiero para mis hijos, ¿no? Y es algo en lo que me he enfocado de decir, bueno, si él fue mal padre, pues yo voy a ser un buen padre. Si él fue buen rey, pues entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para decir, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, aquí pon palabras en mi boca para dar buen consejo, que sea una buena guía, solamente, principalmente para mi casa, no solamente para la iglesia, principalmente en mi casa. Después de casa, la iglesia. Después de la iglesia, los que andan fuera, los que caminan fuera, porque también hay gente fuera de las iglesias que están buscando a Dios, pero no hay quien diga, mira, yo nada más te voy a compartir algo, yo nada más voy a hablarte por parte de Dios, yo solamente voy a hacer mi vida por Dios. Y es necesario que nosotros nos enfrentemos a toda esta realidad, porque no es algo ficticio, es una realidad en el cual Dios nos está llamando, nos está capacitando, y yo sé que alguno de ustedes también tendrá un personaje bíblico, pero también hay que ver por qué me agrada este personaje. A lo mejor yo me veo como ese personaje, o a lo mejor yo he sido como ese personaje, o a lo mejor en esa historia yo he encontrado algo que me ha ayudado demasiado, y creo que es algo que tenemos que buscar todos, darle un enfoque a lo que dice la palabra, porque la palabra va a perdurar. El mundo se va a acabar, las cosas, los deseos, los deleites van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer, y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Que las historias están escritas por algo, porque son testimonios que aún no seguimos viviendo. Son historias que aún se siguen viviendo, y tenemos que empezar a buscar, a escarbar en esa Biblia y poder decir, bueno, y aquí está la historia, que tengo decirte qué me quieres dar a entender, qué es lo que quieres que yo haga, qué es lo que quieres que yo empiece a practicar, porque tengo que hacer, vamos a decirlo así, la misma palabra lo dice, no solamente escuchar, sino ser hacedor de la palabra, hacer lo que dice la palabra, seguir las ordenanzas y los mandatos de Dios, y creo que es algo que pues me ha costado mucho trabajo, pero gracias a Dios porque pues, ya vamos caminados, ¿no? El Señor siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros en el Evangelio. Siempre encontraremos empatía o similitudes de los personajes bíblicos, porque no son casualidades. En ellos podemos ver reflejadas nuestras aflicciones y complicaciones, y a ver cómo salieron avantes en estas situaciones con Dios. Nos ayuda un tanto a tener cierto interés por el Evangelio. En este espacio tenemos como centro al Señor, a nuestro Señor Jesús. Procuramos siempre tener un espacio, un sillón vacío, un espacio en donde Él pueda estar sentado. Cada una de las conversaciones que hemos tenido con los ya que estuvieron aquí con nosotros han experimentado esta situación, y les hemos explicado que siempre hay un sillón vacío y una silla vacía, porque es la silla que está ocupando el Señor. En este caso la tienes delante de ti, hay un sillón vacío delante de ti. Es el Señor, está sentado delante de ti, te está viendo, escucho tu testimonio, escucho las respuestas, escucho las preguntas. ¿Qué tienes que decirle al Señor? Habla con el Señor cara a cara, que lo único que va a hacer es escucharte. ¿Qué tienes que hablar al Padre que está sentado delante de ti? Si tendría que decirle algo al Señor, creo que sería gracias por la vida que me ha dado. Gracias, Señor, porque me has dado un sentido. Gracias, Señor, porque aun cuando yo no merecía ser levantado de esa cama de hospital, tú me diste un soplo, un aliento de vida, una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor. Creo que todo lo que lo que has hecho por mí, todo lo que has hecho por mi familia, por mi casa, todo lo que has hecho con esos pequeños, todo lo que has hecho con ellos, Señor, te doy gracias. Gracias porque realmente tú has tomado esta casa, este hogar, este matrimonio, a este varón tuyo, y lo has llevado sin importar las adversidades, sin importar lo que se levante, sin importar la oposición que haya, pero te doy gracias. Es darle gracias. Gracias solamente. Un corazón agradecido solamente por todo lo que hace, todo lo que ha hecho, todo lo que hará. Porque yo sé que cosas mayores vienen, pero siempre estar agradecido por Dios. Siempre estar agradecido con Él.
porque Él llegó en el momento en el cual yo lo necesitaba. Él llegó en ese momento difícil, en el cual yo necesitaba que Él me tomara de la mano y me enseñara el camino. Creo que no resta nada más decir gracias. Gracias, solamente. Muchas gracias por este hermoso momento que nos ha regalado el Señor y que nos ha permitido vivir. Este espacio le pertenece a Él, este espacio es de Él y para Él. Este espacio lo abrió Él para que puedan tener testimonio y para que ese testimonio tenga una voz de impacto en la congregación. Muchas gracias, Enrique, por este tiempo que nos ha regalado, por tus respuestas, por tu amable amor hacia el Señor y tu servicio, tu dedicación. El Señor te ama tanto como te amamos nosotros. Muchas gracias a cada una de las personas que vieron este episodio. Sigan expectantes porque los siguientes son ustedes, nuestros siguientes invitados son ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de Enrique. Esto fue Voces de Fe. Gracias por habernos visto. Pues, antes que nada, gracias a Dios. Gracias a Dios por la invitación. Gracias a Dios por... Hay espacios que necesitamos, ¿verdad? Para poder compartir algo de lo que hemos vivido. Y creo que lo único que puedo decir es sigan expectantes, ¿no? Porque sigan expectantes los seguidores para un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo testimonio, una nueva entrevista, para que sigan conociendo quién es Dios, ¿no? A través de los testimonios, no a través de lo que tú escuches o a través de lo que leas, sino a través de la vida de aquellos que se han aventurado a vivir esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Porque antes que otra cosa, pues solamente es el Señor, solamente es gracias a Dios, solamente pues todo es para un bien.